Bien, a ver, habíamos nosotros desarrollado la regla de la cadena, ¿no es cierto?, para un campo vectorial. Sí, habíamos calculado esta matriz jacobiana. Esta es la matriz con la cual vamos a derivar, ¿no es cierto?, cuando tengamos un campo vectorial. Esta matriz, si es que queremos evaluar en un punto, obviamente ya me dará valores reales. Teniendo en cuenta que el vector A, perdón, que este A es un vector, ¿sí? Entonces, utilizando este mismo criterio de matrices, vamos ahora a aplicar el concepto de la derivada, pero cuando se tiene funciones compuestas, es decir, aquí aparece la regla de la cadena para los campos vectoriales que forman una composición, una matriz, no una matriz, un campo vectorial H compuesto, ¿sí? O una función compuesta H. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer obviamente que este campo H está definido alrededor de un vector A, ¿sí? Esto obviamente por continuidad y para satisfacer las condiciones de diferenciabilidad. Entonces, podríamos escribir la derivada de H o H', ¿no es cierto?, como está acá, ¿sí? Es decir, la derivada de H evaluada en el punto A representa esta notación que tengo aquí marcada en color negro, indica la derivada de H evaluada en el punto o en el vector A. Entonces, de la regla de la composición, obviamente, ¿qué es lo que haríamos? Primero, derivaríamos, ¿no es cierto?, F, le evaluamos en G y después derivamos G, ¿verdad? Eso correspondería a esto. Pero bueno, creo que más fácil la notación se lee en forma matricial, que es lo que vamos a desarrollar. Ahora bien, esta expresión de aquí, ¿sí?, indica lo que está escrito acá. Dice, esta expresión indica que G es diferenciable en A, por eso es que nosotros estamos aquí derivando G y evaluando en el punto A. Y F, esta derivada de aquí, es derivable en B. Pero a B, a este vector B, le estamos escribiendo como G de A. ¿Sí? Es decir, B es un vector o una matriz, como queramos llamarle, que me da una diferenciabilidad en el punto A o en el vector A. ¿Estamos? Entonces, todo depende de A, por eso es que al inicio habíamos puesto que F está definida alrededor de un punto o de un vector A. ¿Estamos? Pero aquí solamente le cambiamos el nombre. Aquí en vez de B le hubiera podido reemplazar con G de A. Pero por la notación un poco más sencilla le ponemos el nombre de B. Bien, entonces con esa característica que nosotros incluso ya conocemos de sobra cómo derivar una función compuesta utilizando la regla de la cadena, entonces vamos a escribir esta misma ecuación que tenemos aquí, le escribimos a través de matrices con esta expresión de acá. Aquí se puede ver la composición, ¿no es cierto? Porque estamos evaluando a F, que es la derivada, estamos evaluando en el punto G de A, ¿no es cierto? Y luego por la regla de la cadena derivamos lo que está dentro de F, que es G de A, y multiplicando.
¿sí? Obviamente, como esto es matrices, vamos un poco a desarrollar qué características tienen estas matrices. Entonces, si consideramos que el vector A es un vector de Rp, ¿cierto? Dimensión P. Consideramos que B tomado o considerado como G evaluado en A, esto es un vector de Rn y después evaluamos a la función, función o campo vectorial en B y suponemos que es parte del campo vectorial Rm. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Qué podríamos escribir? Primero, aquí podríamos escribir lo siguiente. H' de A bueno, no H' de A, sino solamente H de A, ¿cierto? Va a ser evaluado, perdón, va a ser parte de un espacio que sería Rm. Espacio Rm. Y veamos cómo tenemos las dimensiones de las matrices. Entonces, a ver, tendríamos lo siguiente. Si G... Ya, escribamos, creo que podemos escribir lo siguiente. Por lo tanto, sí, entonces, y pongamos aquí, podemos escribir lo siguiente. Vamos a escribir que la función G, o G mayúscula, sí, es igual a un conjunto de funciones, las componentes, ¿no es cierto? G sub 1, coma, G sub 2, coma, hasta G sub n. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, tenemos F. ¿Sí? F es igual a un vector compuesto por F sub 1, F sub 2, F sub n, no, F sub m, porque aquí le pusimos que F es parte de m, ¿cierto? Y por último podríamos poner H. H es igual a un conjunto de componentes que forman un vector que le podríamos llamar H1, H sub 2, hasta H sub m. ¿Ya? Ok, entonces con eso las matrices quedarían definidas de la siguiente manera. Por ejemplo, H' de A. H' de A. O más bien vamos desde G mismo. A ver. G' de A. Va a tener en orden G' de A. F' evaluada en B, es decir, esto de aquí. Esto es lo mismo que F' evaluada en B, ¿no es cierto? Entonces, esta matriz, la derivada, ¿sí? La derivada de G es una matriz ¿de qué tamaño?
de tamaño si G tiene tamaño Rn, ¿no es cierto? G está en Rn y A es parte de Rp, entonces esta matriz es de tamaño N por P. N por P. Bien. Ahora, para esta de aquí, F, a ver, F es parte de Rm, ¿cierto? Y B es parte de Rn, porque eso es lo que definimos acá. Entonces, esta matriz F, la derivada de F, evaluada en el vector B, es de tamaño M por N. M por N. Y por último, esta matriz de acá sería esta matriz H, la derivada, ¿no es cierto? Sería de tamaño M por P, porque voy a multiplicar, no, voy a multiplicar esto, M por N, multiplicado por NP. Entonces, obviamente, el tamaño sería MP. Ok. Y con eso ya tenemos una buena guía como para poder, extraer, ¿no es cierto?, las derivadas, ya sea con la regla de la cadena o sin la regla de la cadena para campos vectoriales. Veamos, creo que podemos escribir algunas. A ver, creo que podemos escribir algunas conclusiones aquí. Veamos. Algunos casos particulares. Por ejemplo, el primero, si P, ¿cierto? Si P es igual a M y esto es igual a 1, entonces, H, ¿qué tamaño será? H' de A, ¿qué será? ¿Qué resultado tengo? Si P es igual a M y es igual a 1, H' de A, ¿qué es? O sea, solo una función. No es 0, A 0. ver, ¿cómo? No es 0, 0. O sea, la función 0. No. Fíjense, aquí dice, H' de A es una matriz de tamaño M por P. Si ustedes tienen una matriz de tamaño 1 por 1, ¿qué es eso? ¿Qué representa eso? Una función. No es una función. Un Porque vector. fíjate, A, Un vector. tampoco. Un escalar. Un escalar, exactamente. Es un número. Es un número real, ¿sí? Porque tienen una matriz de 1 por 1. Si M es igual a 1 y P es igual a 1,
tienen una matriz de 1 por 1, es un número real, ¿sí? Em, Déjenme ver, otro caso especial sería... A ver, escribamos esta otra condición. Por ejemplo, si P es igual a 2, bueno, pongamos aquí, si P es igual a N, es igual a 2, y además, si M es igual a 1, entonces, a ver, antes de poner eso. Si P es igual a N y es igual a 2, entonces significa que A es un vector de 2 dimensiones. ¿Cierto? Significa que A sería un vector de 2 dimensiones. Entonces, A sería, pongamos aquí S, T. ¿Ya? Si hemos puesto que N es igual a 2, ¿N qué es? N es B, pertenece a Rn. ¿Sí? Significa que B también debería ser de 2 dimensiones. Entonces ponemos aquí B es un vector de 2 dimensiones, pongamos X, Y, ¿cierto? Además, añadamos algo adicional, donde X, Y son funciones ligadas a las variables S, T, dadas por. O sea, X sería igual, por ejemplo, pongamos, a ver, X pertenecen a B y B es G de A, ¿cierto? Entonces significa que las componentes de B podrían ser funciones denominadas G, como les hemos denominado aquí. Pues podríamos aquí, por ejemplo, poner que X es igual a G sub 1, ¿no es cierto? Y G dependiente de ST. Podríamos poner que Y sería una función G sub 2 compuesta con ST. Ok. Entonces, aquí viene la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena, ¿no es cierto?, da como resultado un par de ecuaciones para las derivadas parciales de H. ¿Cuáles son esas ecuaciones? O sea, tendría H' de A, pero A depende de ST, entonces podría poner aquí S, T. Sería igual a F
de X, Y, ¿cierto? Pero derivada multiplicado por la derivada de G. Bueno, aquí pongamos con minúsculas para no confundirnos con la otra G. G sub 1 prima. Vámosle acá. Eso. G prima, pero G también depende de S y T, porque G es X. Entonces, S, T. ¿Sí? A ver, hemos derivado la primera componente, que sería X. Ahora, derivada respecto a Y. Entonces, sería esta misma, ¿cierto? Pero aquí sería, en cambio, G sub 2. ¿Sí? A ver, esto sería la derivada respecto a X, esto la derivada respecto a Y. ¿Estamos? Entonces le vamos a poner aquí, podríamos ponerle un subíndice, o le podríamos aquí más bien poner un subíndice. H1, entonces esto sería F sub 1. Y acá sería F sub 2. Ya, ahí estamos bien. Y la otra ecuación que me daría la derivada respecto a la otra variable sería simplemente cambiando esto por un subíndice 2. Esto cambiaría. ¿Por qué no mueve? Esto cambiaría a 2. F sub 2. Eso está bien. Y esto estaría bien. Ya, esas serían las dos ecuaciones que van a permitir calcular las derivadas parciales cuando estas variables, ¿no es cierto?, de X y Y tienen otra variable en la cual dependen, que en este caso son S y T. Es decir, estamos aplicando la misma regla de la cadena que ya habíamos aplicado antes para funciones vectoriales. ¿Ok? Bueno, cada una de estas ecuaciones puede escribirse de manera más sencilla. Quizás esta notación es un poco confusa. Podríamos escribir como la derivada de h respecto a s y la derivada de h respecto a t, que es básicamente lo que hemos puesto aquí. 1 representa la derivada respecto a s, 2 representa la derivada respecto a t. Entonces, en términos de otra notación, podríamos escribir, ¿cierto?, la derivada de h respecto a s, esto es igual a ver, sería la derivada, pongamos aquí, sería la derivada ¿de quién? De f respecto a la variable primera que tengo ahí, que sería x, multiplicado por la derivada parcial. Vamos, la derivada parcial ¿de quién? De x respecto a la variable que estamos derivando, que es s, ¿cierto? Y la
El segundo sumando sería esto casi similar, pero en este caso sería la derivada de f respecto a la segunda variable, por eso tengo ahí el subíndice 2. En este caso sería y multiplicado por derivada de y respecto a la variable que estamos derivando, s. Esta expresión es más sencilla, ¿no es cierto?, de entender. Y acá, en cambio, tendría derivado respecto a t. Aquí tendría derivada de f respecto a x, que es la misma, por eso aquí tengo subíndice 1. No sé por qué no se selecciona esto. Y, bueno. Ya. Ahora, derivada de x, pero respecto a la segunda variable, que es t. Luego, derivada de f respecto a y, eso está bien. Y luego, derivada de y respecto a t. Y tendría esas expresiones para poder escribir este caso particular en el que p es igual a n. Otro caso especial. ¿Cómo podríamos escribir otro caso especial? A ver, tendríamos... Ya. Un caso especial 3 sería el siguiente caso. Sería, si tenemos las siguientes expresiones. O sea, x es una función que depende solamente de t. Tenemos también que y es una expresión que depende de t. ¿Sí? Obviamente diferenciables o derivables en t. Y tenemos, en cambio, una función w, que esta función w es f de x, y. ¿Sí? Entonces, en este caso, la derivada de w, vamos así más bien, la derivada de lo que den x y y, esto me quedaría derivada parcial. Sí, derivada parcial de quién, respecto a quién. F depende de x, entonces primero respecto a x. Luego, derivada de x respecto a t. Derivadas normales, ¿no? Derivadas normales porque solamente tenemos un parámetro en el cual depende. Y acá tendríamos más la derivada, esta misma expresión, pero respecto a la segunda variable que es y. Aquí también cambiaríamos por y tendría esa expresión. ¿Sí? X y Y.
Bueno, creo que ya estamos ahí. No creo que vamos a poner ninguna más. Ahí estamos bien. A ver, entonces, veamos un pequeño ejemplo. A ver, supongamos. A ver, dice lo siguiente. Dice, la temperatura de una placa delgada se representa por un escalar, ¿cierto? Por un campo escalar, perdón. Ya se darán cuenta que es un campo escalar. Por un campo escalar F, ¿sí? Siendo F de X, Y. Entonces, fíjense, campo escalar, entrada vectorial y salida, un número, ¿cierto? ¿Cuál es el número de salida? ¿O cuál es la información de salida de este campo escalar? Es la temperatura. ¿Vamos? Entonces, ya tengo este campo escalar F. A ver, dice la temperatura de la placa delgada se representa por un campo escalar F, siendo F de X, Y, la temperatura, ¿no es cierto? Justamente lo que les decía, la temperatura en el punto XY. Ok. Entonces, si se tiene las coordenadas polares, ¿cierto? Siguientes. Vamos a tener X igual a R coseno de teta. Aquí pongamos Y igual a R seno de teta. Esas son las coordenadas polares, ¿no es cierto? Coma, dice la temperatura se convierte en una función ¿de quién? O sea, si F depende de X y de Y a la vez X depende de R y de teta a través de estas coordenadas polares, entonces la temperatura se convierte en una función dependiente de R y teta, ¿no es cierto? De R, teta. ¿Verdad? La temperatura se convierte en una función dependiente de R y de teta dada por la ecuación siguiente. Es decir, aquí ya tenemos el campo vectorial. Entonces, pongamos esa temperatura. Bueno, aquí me da un nombre, pongámosle, utilicémosle el mismo nombre para temperatura. Esta función R, teta es igual a ¿qué? Sería F R cos de teta, R seno de teta. Esa sería la expresión de la temperatura ya escrita en forma, o más bien dependiente de las variables R y teta. Entonces aquí lo que me piden es escriba las derivadas parciales
siguientes. Entonces me dice derivada parcial de esta expresión. Algo le pasa a esto que no me deja. Derivada de phi respecto a R. A ver, sería derivada de phi, derivada parcial respecto a R. La derivada de phi respecto a teta. Y vamos así. En términos de las derivadas parciales siguientes. Derivada de quién sería, de f respecto a x. Y derivada de f respecto a y. Eso es lo que queremos. Aquí voy a agrandar un poco, creo que está. Ya. Eso es lo que estamos buscando. Entonces la solución, a ver, vamos a escribir. Entonces usamos la regla de la cadena, ¿no es cierto? Sabemos que x es igual a r cos de teta, sabemos que y es igual a r seno de teta. Entonces podríamos comenzar derivando, ¿no es cierto?, estas expresiones, es decir, calculando derivada de x respecto a r. A ver, podríamos escribir lo siguiente. Derivada parcial de x respecto a r primero. Esta derivada, ¿cuánto me da? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cuál es la derivada respecto a r? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Coseno del ángulo sería. Coseno, ¿no es cierto? Cos de teta. Calculamos la derivada de x, perdón, no sería de x, sería de y respecto a r. ¿Cuánto me da? Seno del ángulo. Seno del ángulo teta. Muy bien. Ahora, necesito también las derivadas respecto a la segunda variable. Es decir, estas mismas expresiones, pero respecto a teta. Menos ¿Cuál? seno del ángulo sería igual. Menos. Menos seno del ángulo. Y el otro coseno del ángulo. A ver, no. Casi.
Es que el R es una constante ahí. Entonces se mantendría el R. Menos R, seno del ángulo, ¿cierto? Y la derivada parcial de y respecto a teta sería R coseno del ángulo. ¿Sí? R coseno del ángulo. Bien. Ya que tenemos estas dos expresiones, entonces vamos a utilizar esta forma que tenemos aquí. O sea, esta, claro, sería esta expresión y esta expresión de aquí. Aquí, H sería equivalente a phi, ¿no es cierto? Sería esta expresión de acá. R y teta serían S y T, ¿verdad? X y Y, bueno, se mantienen como X y nada más. Entonces, haciendo una equivalencia entre estas ecuaciones con las nuevas variables que tenemos, debemos escribir aquí las derivadas, estas de aquí que me estaban pidiendo. ¿Ya? Entonces, escribamos, sería esto de aquí. Vamos a poner abajo. Okay. ¿Cuál sería la derivada de phi respecto a R? Suponiendo que R ahora cambia por S, o al revés, S cambia por R, ¿cierto? Entonces sería la derivada de F respecto a X. En mi caso, la F mayúscula que tengo ahí es equivalente a esta F minúscula, porque F depende de X y de Y también en este caso. Entonces, vamos a copiar esta y le vamos cambiando, ¿no es cierto? F es F minúscula, el nombre para nuestro ejemplo. La variable X sigue siendo variable X. ¿Cuál es la derivada de X respecto a S? En mi caso, S corresponde a R. Aquí pongamos. A ver, ¿cómo ponemos aquí? A ver. Poniendo R teta, ¿cierto? En vez ¿de qué sería? En vez de S y T. Sí, en vez de S y T. En las ecuaciones del caso particular 3. Ok. Era el caso particular, no, el caso particular 2 era. Ok. Entonces, eso significaría que esta S debería cambiar por R y esta F sería F minúscula. Y sigue manteniéndose como Y, la derivada de Y, esta S cambia a R. Entonces, ya puedo reemplazar aquí estas expresiones, ¿no es cierto? Sí, la derivada de F respecto a X, bueno, aquí el problema decía, escriba las derivadas parciales en términos de estas derivadas parciales. Es decir, esto no vamos a calcular. ¿Sí? Esto sí ya tenemos calculado. La derivada de X respecto a R es el coseno de teta. Entonces reemplazamos aquí. Esta me pide que escriba en esa, dependiente de esa, escribo derivada de Y respecto a R, sería seno de teta. Y ya tengo la primera expresión. La segunda expresión, vamos a copiarle de acá. ¿Qué pasó? A ver, ahí. Cambiamos F, ¿cierto? A ver,
A ver, cambiamos esta F por F minúscula, acá también. Ya no voy a derivar respecto a Y, sino que voy a derivar, perdón, voy a derivar respecto a... A ver, esto sería... Solo el T nomás se cambiaría en ese caso y en el otro, porque lo demás se quedaría igualmente. Aquí, ¿qué debería poner? Esa es la pregunta. A ver, ya me estoy confundiendo. ¿Qué Creo debería que poner ahí? está bien de esa manera, porque la única que cambia es la derivada de T, que como estamos cambiando el T sería por el ángulo. Ah, sí, 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 tienes toda la razón. Este T sería teta. Eso es lo que me decías, ¿no es cierto? Sí, es. Y acá también funciona este cursor, ¿qué es lo que pasa? Espérense un segundito, que no sé dónde está el cursor. Ah, ya. Y este T cambiaría por teta. Ajá, justamente lo que me decías. Muy bien, ahí estaría escrito correctamente. Por lo tanto, estas expresiones, bueno, aquí cambiaría esto, que sería menos R seno de teta, ¿cierto? Le podríamos escribir aquí este R, así podríamos escribir menos R acá. Y esta expresión de acá sería R cos de teta. Uy. Entonces podría poner aquí el R y acá el cos de teta. Y tengo ya escrito las expresiones que me pedían. Ahora veamos. A ver. A ver, les voy a dejar a ustedes que hagan un trabajo. A ver. Ejercicios en clase. A ver, van a hacer ustedes, por favor. En grupos de 2 o 3. Solamente los que están en clase. Primero, vamos a hacer. Dice. La sustitución de igual a g de x, y, convierte a la función f de t, ¿cierto? En f de x, y. Es decir, ahí está la composición, ¿cierto? Siendo f de x, y igual a f de x, y. ¿Sí? Bueno, ahí está la sustitución. Si t es g de x, y, simplemente en esta f mayúscula estamos poniendo t, g de x, y. Y esa es la función nueva compuesta que es f minúscula. Ok, entonces me pide lo siguiente.
demuestre que esta derivada me pide, esta es igual a f' mayúscula e de x, y. Muy bien. Multiplicado por g de x. Ok. B me dice el caso particular siguiente. Tenemos f de t igual al seno, no, igual a la función e elevado al seno de t. Ya. Tengo por otro lado g de x, y igual al coseno de x al cuadrado más y al cuadrado. Calcular. Esta de aquí. Ya, ese sería el primer problema. Segundo problema. La sustitución. Igual a x menos y. V igual a x más y sobre 2. Cambia a f de u, b. La f de x, y. Entonces me dice hallar la forma de las ecuaciones. No, hallar lo siguiente. Derivada de f mayúscula respecto a x y derivada de f mayúscula respecto a y. Respecto a y. Función de las derivadas parciales sería de f respecto a u, de f respecto a u, y de f respecto a v. Ok, eso van a hacer este momento. En grupos de 2 o 3 personas.
resolver este ejercicio y lo van a subir aquí donde están actividades grupales. Ya les voy a abrir una carpeta. Trabajo grupal. Entonces aquí pongamos vamos, trabajo grupal 3 es derivada de campos vectoriales